19 de abril de 2018, la Caja de Pandora continúa esta nueva ronda de reportajes en Buenos Aires, luego de la realizada a fines del 2017. Nos encontramos nuevamente también en Canal TLB1, Toda la Verdad Primero, de Buenos Aires, Argentina, y para encarar nuevamente algo relacionado con nuestra área de conspiración. En general, los temas referentes a la conspiración pasan por la política, pero esta vez tenemos un invitado experto en economía, licenciado Héctor Giuliano. Gracias por recibir a la Caja de Pandora. No, al contrario, gracias a vos por la invitación y estoy a tu disposición. Gracias. La idea del licenciado Héctor Giuliano es todo el material disponible, especialmente por parte de la prensa y de los medios relacionado con la economía, parece que no nos hablara de algo demasiado cercano a la gente, sino como que tuviéramos derecho a pensar que los economistas, que sus discursos en la prensa, que los discursos de los economistas de gobierno ante el público, ante la ciudadanía, respondieran, por decirlo de alguna manera, a una suerte de representantes de relaciones públicas de los bancos, y a veces dan bastante idea y hasta de forma explícita como que fueran directamente agentes o intermediarios o representantes de los mismos bancos. Sí. Entonces, licenciado, ¿hay una economía que tenga que ver con la gente fuera de lo que todo el material, lamentablemente, de la economía y los economistas nos muestran? Mira, hay un pensador argentino contemporáneo, Raúl Scalabrini Ortiz, que tenía una frase gráfica para esto. Dice, cuando usted un economista le explica algo y no lo entiende, por favor, hágaselo explicar despacio y tranquilo. Y si aún así no lo entiende es porque lo están estafando, ¿no? Y creo que tanto la clase política, oficialismo y oposición, como los medios de comunicación, toman esta actitud de desinformación, ¿no? No hay nada más clásico, digamos así, que tocar temas técnicos en forma rápida, apresurada y puntualmente. Son noticias fugaces, ¿no? Cuando ocurre una crisis, se apabulla al lector, al espectador con noticias, pero son fugaces, a los 2 días desaparecen de la primera plana de los diarios. Yo sigo muy especialmente, o sea, el enfoque mío es prevalentemente financiero-fiscal, es decir, yo tomo un enfoque financiero antes que económico y relacionado con las finanzas públicas. Esto es una aclaración importante. La gente normalmente confunde o asimila economía y finanzas, y son dos cosas diferentes, son dos mundos diferentes, son dos lógicas diferentes. Cuando yo pienso en términos económicos, estoy pensando en términos de inversión, de producción, de comercialización de bienes y servicios. Cuando estoy pensando en términos financieros, no, estoy pensando en el arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés, volatilidad de capitales, ganancias diferenciales de corto plazo. Concretamente, la economía es la economía física o real, la que mira la producción, al crecimiento de un país, de una economía nacional. La finanza, en cambio, mira al usufructo inmediato y especulativo de los bienes. Por desgracia, como todos sabemos, estamos inmersos en un sistema financiero internacional que domina la economía productiva, de tal manera que estamos frente a una distorsión, a una inversión de valores. Sí. La finanza manda sobre la economía y el sistema a través del cual esa finanza opera sobre la economía es el sistema de la deuda pública, de la cual después se decanta todo un mecanismo de condicionamiento a la economía global. Eso es más que nada el tema mío, ¿no? Por eso lo he polarizado mucho, porque, te aclaro, la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en la Argentina y en gran parte del mundo en materia financiera, económica y política. El que no entiende eso, creo que no entiende de qué estamos hablando, ¿no? Otra aclaración importante, perdóname, lo hago por introducción porque creo que ayuda al espectador, ¿no?, a ubicarse en lo que yo después voy a decir. Un punto importantísimo es entender que la deuda no es un hecho aislado, no es un episodio, no es algo que nos ocurrió una vez, como ocurrió en la Argentina y en todos los países de Iberoamérica y en gran parte del mundo. No es un episodio que ocurrió una vez y que, bueno, ahora hay que sobrellevarlo, hay que
esperar que el tiempo mejore las condiciones. No, no. La deuda es un sistema. Y como todo sistema es un conjunto de piezas concatenados. Si vos ves, es como ver la foto y la película. No es lo mismo. Es decir, cuando nosotros vemos algunas cifras aisladas que nos muestran, no vemos toda la continuidad. De ahí surge una aclaración importantísima que yo siempre lo planteo. Siendo la deuda un sistema, la pregunta de lógica es, ¿cuál es la lógica que lo rige? Porque todo sistema tiene una lógica, tiene un objetivo, tiene una armazón. Pero habla de que la deuda es un sistema en el sentido que fue un sistema cínicamente implantado para que la economía gire en torno a él. Exacto. En ese sentido, no es un sistema natural, es un sistema implantado, efectivamente, claro. Es un proceso. No es, quiero decir, no son elementos aislados, son elementos concatenados entre sí. Tasa de interés, tipo de cambio, inflación, volatilidad de capitales, es todo un conjunto de piezas que se mueven. No es un hecho aislado de que el país simplemente toma y coloca deuda. Es las condiciones y el entorno en que lo coloca. Por eso yo acá aclaro que cuando la deuda es un sistema, cabe la pregunta inmediata. Si la deuda es un sistema, ¿cuál es la lógica que lo rige? Porque todo sistema tiene un objetivo, tiene una lógica. Y aclaro esto, todos nosotros hemos oído hablar siempre de la palabra usura en sentido lato, pero horizontal. Entendemos por usura la posición dominante del acreedor sobre el deudor, de tal manera que la capacidad de negociación es diferente, en un caso o en el otro. Entonces, como ya explicaba en el siglo XVIII San Alfonso María de Ligorio, el acreedor avanza sobre los derechos del deudor, avanza en realidad sobre su patrimonio, lo desposee, porque el deudor, imposibilitado de pagar por la diferencia de peso en la negociación, está terminando hipotecando sus bienes, ¿no? Entonces, dentro de esa lógica, yo agrego una dimensión no solamente horizontal, sino vertical. ¿Cuál es la lógica del prestamista usurero? De aquel que presta a otro que sabe que no tiene capacidad de repago, ¿no? La Argentina está endeudada hoy, solamente el Estado Central, en 320.000 millones de dólares. Es una deuda impagable de la cual el país no paga un centavo de capital. Hasta el último centavo que vence, este año 2018 vencen 67.000 millones de dólares, la Argentina no paga un centavo de capital. Renueva, canjeando deuda vieja por deuda nueva, todo lo que viene. Y además toma 47.000 millones de dólares más de deuda. Bajo la administración Macri, en 3 años se toman 120.000 millones de dólares más de endeudamiento sobre el stock heredado de la administración Kirchner, que era 254. Las cifras son escalofriantes. Entonces voy a esto. ¿Cuál es la lógica del prestamista usurero? Y perdón, porque la caja de Pandora tiene alcance en España, en toda Hispanoamérica. Esto rige, lamentablemente, es la realidad de casi todos los países de Occidente. En realidad sí. Primero, el paradigma argentino es probablemente uno de los más graves, porque la Argentina ha caído en default y tiene la experiencia traumática de la crisis de deuda del 2001, donde el país tuvo que declarar su default. Otros países, como en este momento la misma Argentina, están virtualmente en default, pero lo enmascaran renovando su deuda. Es decir, yo no puedo pagar, pero mi acreedor me vive refinanciando los vencimientos, entonces yo escabullo con eso la responsabilidad de mostrarme como un deudor insolvente. Pero un default es una autodenuncia, digamos, de incapacidad de pago, algo por el estilo. Fundamental. La gente que no conoce. Exacto. Fundamentalmente, la Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua. Esto significa haber tomado y tener un stock de deuda impagable, tomar deuda sin capacidad de repago y por ende tomar deuda que inexorablemente está condenada a ser refinanciada a su vencimiento sin que el deudor, en este caso el Estado argentino, pueda hacer nada. Por eso yo señalo esta característica de la usura. El prestamista que que suscribe bonos de un país sabiendo que ese país no tiene capacidad de repago, ese prestamista usurero no quiere que le devuelvan el capital, quiere exactamente lo contrario, que el deudor no le pueda pagar nunca,
porque ese prestamista vive del diezmo laico, que significa el pago de intereses. Y lo que sube, y está subiendo astronómicamente, es la cuenta de intereses de la Argentina y del resto del mundo. Vos fíjate que la potencia más grande del mundo, los Estados Unidos, es la potencia más endeudada del mundo, por 16 trillones de dólares. Quiere decir que no existe independencia económica cuando los principales países, ¿no?, tienen un coeficiente de endeudamiento deuda-producto que está incluso en el orden del 100% o más. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esos países no tienen autonomía financiera. Tienen la autonomía financiera que le dan sus acreedores o que le dan sus bancos centrales, que en el caso de los Estados Unidos es un banco central privado. Quiere decir que la primera potencia del mundo es la más endeudada del mundo y está endeudada con un banco central privado. Perdón, ¿y cómo subsiste? ¿Cómo subsiste Estados Unidos? Subsistir, sí. Bueno, según la estructura de poder, lo que ocurre es que es precisamente ese poder financiero el que impone la estructura de poder. Hace tiempo, muchas décadas atrás, se decía que el capitalismo liberal moderno había pasado por 3 estadios. Primero, el estadio del siglo XIX, decimonónico, del capitalismo salvaje, del darwinismo económico, de la lucha de todos contra todos, que dejó un salto terrible en materia social, económica, pobreza, todo eso. Pero esa etapa más bien se concluye hacia el último cuarto del siglo XIX por la concentración económica. Ya a partir de 1870, 1880, ya se producen los grandes consorcios económicos financieros que empiezan a centralizar la economía. Eso lo estudió muy bien en su libro El apogeo del capitalismo Werner Sombart, ¿no?, y otros autores también. El propio Marx también influyó en eso por la teoría de la concentración económica. Ahora, ¿qué ocurre? Esa etapa dura y se extiende cada vez tomando más influencia sobre el Estado hasta la época de la Primera Guerra Mundial. Allí el que analizaba esto en la enciclopedia Treccani italiana era Benito Mussolini, que fue quien escribió la palabra fascismo, y habla de esa, la tercera edad del capitalismo, donde los grupos económicos privados asaltan el poder del Estado y lo usan en función de sus intereses, que es lo que estamos viendo desde entonces hasta la actualidad. Entonces, digamos, respondiendo un poco a tu pregunta, en realidad esto demuestra la falsía de las políticas, llamémosle así, nacionales, porque no sabemos por dónde discurren las políticas nacionales. No sabemos. Viste que hoy en día en materia geopolítica, desde el pensamiento político norteamericano, se habla muchas veces de estados locos, ¿no? Al país que no le gusta Estados Unidos es un estado loco, porque el gobierno de Gaddafi, que derrocaron impunemente, era un estado loco, ¿no? Al gobierno de Saddam Hussein, que cuando se le dio vuelta tratando de contabilizar sus reservas de petróleo en euros en lugar de en dólares, ahí lo declararon malo. Cuando lo habían usado para moverle la guerra a Irán, ahí no había problema, pero cuando se les dio vuelta. Toda esa caracterización de estados locos, ahora Corea del Norte y todo así, yo creo que en realidad el primer estado loco por impredecible del mundo es el de los Estados Unidos, porque no sabemos cuál va a ser la decisión de Estados Unidos en cuanto a su discrecionalidad de impugnar. Este es un estado loco y lo ataco de la noche a la mañana, como está ocurriendo ahora en Siria y antes ocurrió en Irak. Ahora, licenciado doctor Giuliano, dos preguntas para enmarcar esto en un contexto general. Tanto Oriente como Occidente está en esta lógica de dependencia de sus deudas públicas, y en qué punto de la historia comienza a ser esto un reguero de pólvora. Nos dio más o menos una señal hablando del último cuarto del siglo XIX. Bueno, a ver, esto tiene una historia larga. Un historiador, investigador moderno, por otra parte hombre del establishment, Niall Ferguson, ¿no?, en un libro que él tiene, El triunfo del dinero, habla de lo que él llama, creo que en el capítulo 2, de montañas de deuda.
Él explica que todo este proceso de subordinación del poder político a la banca empieza o se formaliza, los antecedentes se pueden buscar mucho antes, ¿no? Pero se formaliza después de las guerras napoleónicas, cuando se consolida la Santa Alianza, porque ahí es cuando la banca Rothschild, que había influido en forma determinante en la derrota de Napoleón, se transforma en el gran prestamista de las coronas europeas, ¿no? La única que no entró en ese sistema fue la Rusia zarista, que por eso existe no la leyenda, la fundada sospecha de que años después, un siglo después, la revolución bolchevique, que fue financiada, como es sabido, por banqueros judíos, por 5 grandes bancas judías, ¿no? Barbour, Lazar Frères, Kuhnleib y compañía, que eran colaterales también de la banca Rothschild, se dice con fundamento que fue algo así como la venganza histórica de aquel único Estado que no entró en el sistema. Bueno, Niall Ferguson desarrolla eso para decir que todas las grandes potencias modernas fueron apuntaladas por sistemas de endeudamiento financiero público en gran escala, que es el gran problema, es decir, es el endeudamiento público en gran escala que condiciona las decisiones políticas. Y digamos, también para complementar este contexto internacional e histórico, digo que en materia de terrorismo se habla de las células aisladas. ¿Esto comenzó a desenvolverse como un sistema de células aisladas de bancos explotadores o ya desde un comienzo estuvo inteligentemente centralizado en Londres, en Nueva York, en donde fuere? ¿Entiendes? Bueno, sí. Eso honestamente me excede porque eso depende de tener o no información, que en estos casos es muy difícil, pero la asociación entre todos estos movimientos fantasmas, sobre todo movimientos terroristas, el clásico tema del ISIS, primero toda la asociación genética, digamos así, Al-Qaeda, ISIS, Ejército Islámico, que son una construcción de la CIA, son una construcción de entidades que incluso ya se han desbocado del control del poder político, porque tienen vida propia y tienen su propia estructura y sus propias ligaciones de poder. Efectivamente, se sobreentiende que hay una vinculación. Yo te pongo un ejemplo paradigmático. Cuando el entonces presidente de la banca de Nueva York, Richard Grasso, la banca más poderosa del mundo, el presidente toma un avión y va a la selva colombiana a entrevistarse con el titular de la FARC, tiro fijo, para pactar no sabemos qué en secreto. La guerrilla pero colombiana. ¿Cómo? De jefe de la guerrilla. El de la guerrilla FARC, exacto. Pero, digamos, ese tema fue sorprendente. Cómo el presidente de la banca, de la bolsa más importante del mundo, ¿cuál era la relación? Cuando justamente todo el dinero del narcotráfico que fluye es lavado a través de todas las operaciones financieras bursátiles de los países que tienen grandes conglomerados bursátiles, de los paraísos fiscales, que son en realidad las guaridas aceptadas por los estados, porque nadie puede pensar que una minúscula isla, Caimán, por ejemplo, creo que a 180 millas de la costa norteamericana, pueda tener el poderío suficiente como para impunemente recoger miles de millones de dólares negros, producto de elevación en sus países de origen, impunemente, si no hay una complicidad de los propios estados emisores. Es lo mismo que pasa, en realidad la lucha que estamos viendo es que los grupos europeos bombardean contra los paraísos fiscales anglo-norteamericanos, sobre todo en el Caribe. Y en contraprestación, digamos, en contraataque, tanto los intereses norteamericanos como británicos le bombardean los paraísos fiscales
de Luxemburgo, Mónaco, Andorra, etc. Que es un paraíso fiscal para quien no... Y es lo mismo que pasa en China con Hong Kong. Claro. La gente desconoce eso, pero cuando fue en el año 1997, que Gran Bretaña reconoce la reincorporación de Hong Kong a China y se habla de un país, dos sistemas. Pero en realidad ese estatuto estuvo ligado a una operación financiera muchísimo más importante, que es la que se desarrolla, que es la extraterritorialidad de Hong Kong, que se mantiene. El Hongxiang, el Hong Kong and Shanghai Bank, el HSBC, ¿no?, que históricamente se creó como una colateral de la Banca de Inglaterra para administrar el negocio de la guerra del opio, esa guerra infame que Inglaterra le movió contra China para que China tuviese que aceptar la entrada de opio para corromper a su población, que los ingleses traían desde la India. O sea, era todo un armazón internacional cuyo lavado financiero, manejaba la Banca de Inglaterra con esa vida. Vos fijate una cosa notable, el Hongxiang siempre adujo haber sido un banco no extraterritorial británico, pero en el 97 cambia su residencia y la traslada a Londres, donde ahora creo que es toda una manzana, de todo un edificio monstruo donde trasladó su cabeza. Ahora, ¿qué ocurre? Años después, creo que eso fue en el 2004 y se ratificó en el 2007, el presidente de la Banca de Inglaterra, titular de la Banca de Inglaterra y el titular del Banco Popular de China, lo que sería el Banco Central, firman un acuerdo que se ratifica creo que después en el 2012, por la cual se conviene en que Londres es la plaza internacional fundamental, diríamos monopólica, para todas las operaciones de yuan en Occidente. Es decir, las operaciones, por ejemplo, la Argentina contrajo una operación de swap por 11.000 millones el equivalente a 11.000 millones de dólares. ¿Qué es el swap? El swap es un préstamo con canje de monedas. Swap significa, perdón, no lo había explicado, swap significa pase de monedas. O sea, bajo las postrimerías del gobierno Kirchner, creo que fue en el año 2012, China le prestó el equivalente de unos 11.000 millones de dólares en yuanes, creo que son 66.000 millones de yuanes a la Argentina. Era una distorsión, porque las operaciones de swap son para facilitar el intercambio comercial, pero este se hizo por razones financieras. ¿Para qué? Para que la Argentina obtuviese yuanes, y los yuanes los canjease por dólares, y con los dólares pagase intereses de la deuda externa. Pero se señaló expresamente en el contrato que la plaza de conversión era Londres. En efecto, por este convenio internacional por el cual la plaza básica mundial de conversión de operaciones en yuanes a otras monedas es la City londinense. Con lo cual, digamos, todo esto, digamos, es muchísimo más complejo, ¿no? Pero esto da una pauta de cuál es el entrelazamiento de la finanza internacional. Si me permite, te aclaro algo que viene oportuno. Hace 2 años, el anteaño, en unas jornadas monetarias que hubo acá en la Argentina, en Buenos Aires, del Banco Central, se trató expresamente este problema del sistema financiero internacional. Y rescato lo que dijo el presidente del Banco Central de Brasil, que todavía lo es, de apellido Wolfgang, ¿no?, presentado por Arminio Fraga, que había sido ministro de Economía de Brasil, nombrado por George Soros, ¿no? Él lo presentaba en la asamblea. Y cuando empieza su disertación dice sentenciosamente: el primer problema del sistema financiero internacional en el mundo es, puntos suspensivos, el exceso de liquidez mundial. Léase, sobran capitales financieros en el mundo. Sobran billetes financieros. Las relaciones financieras son un múltiplo decuplicado o más, porque hace tiempo se hablaba de 22:1, ahora se habla de 40, 45 dólares a 1, la relación entre el movimiento de capitales financieros y las transacciones físicas, comerciales y económicas.
Por eso las inversiones financieras que vienen atadas a lo que se llama volatilidad de capitales. Lo que el capital financiero internacional quiere hoy en día es volatilidad. Esto quiere decir que hay 45 veces más dinero electrónico que físico. Dinero financiero que dinero invertido, ¿no? Desde ya hay un multiplicador financiero que se retroalimenta con eso, que es el multiplicador bancario, el multiplicador financiero en general. Pero el volumen, la magnitud de transacciones que hay en el mundo, entre transacciones que son meramente especulativas, es decir, capitales que entran y salen para comprar o vender títulos en bolsa, para comprar o vender títulos públicos, para comprar derivados, que son derivados financieros que en finanzas existe lo que se llama inversión financiera autónoma. Quiere decir, cuando una inversión no vive, no se traduce en una inversión física, como puede ser la construcción de una fábrica, sino que vive en base a un derivado, vive en base a una especulación. Por ejemplo, los mercados de futuro de las commodities, ¿no? Todas las variaciones de precios desde el petróleo, trigo y cereales en el mundo están condicionadas ¿por qué? No solamente por razones climáticas, producción, etcétera, sino por el movimiento de capitales especulativos que apuestan a la suba o a la baja de los precios de commodities, de materias primas a lo largo del tiempo. Sería correcto como imagen llamarlo a esto casino y cerrar esta idea diciendo en el mundo hay tal masa de dinero que es 45 veces el dinero que hay para un uso concreto utilizado en un gran casino internacional. Sí. Eso sería es válida esa comparación. No puedo asegurarte ahora porque es difícil cuantificar si son 45 veces o no, pero me acuerdo que hace 30 años se hablaba de 22-1 y ahora las cosas se han desbocado totalmente. ¿Por qué? Porque los países, como el caso de la Argentina, practican una política irresponsable de hiperendeudamiento. Nosotros todos asociamos la palabra hiperinflación a la emisión descontrolada de dinero y nadie dice una palabra de la emisión descontrolada de deuda, que es totalmente impagable. Y esto no es solamente un hecho, esto es una doctrina, esto es un dogma, esto es una postura ideológica, porque todo esto viene a caballo de una postura monetarista liberal que falsamente sostiene que no hay problema en que los estados se endeuden sin capacidad de repago mientras puedan sufragar el costo de los intereses para poder renovar permanentemente su capital original. Es decir, es la teoría del endeudamiento perpetuo, ¿no? Señores, endéudense aunque no lo puedan pagar, porque total, mientras ustedes puedan pagar los intereses de esa deuda, nosotros, que nos sobre el capital, porque nuestro principal problema es el exceso de liquidez, tenemos que colocarlo en los países. Por eso los países no se endeudan porque quieren o porque necesitan. Se endeudan porque les imponen una cuota de endeudamiento. Y el que resiste esa cuota de endeudamiento tiene que vérselas con el poder militar. Antes era al revés. El poder militar hacía de cuña para que entre el poder financiero. Ahora es al revés. El poder financiero manda. Y si se frustran los objetivos del poder financiero, está el poder militar para respaldarlo. Licenciado Héctor Giuliano, en relación al comentario introductorio que hacíamos. O sea, estamos en una época donde economía no es otra cosa que todo lo relacionado con deuda. ¿Hay en el presente y hubo en el pasado algún momento, algún país en particular en el que la economía tenga directamente que ver o solamente que ver con la gente? Bueno, experiencias internacionales e históricas hubo, generalmente están estigmatizadas justamente por eso. En la Argentina hubo un episodio paradigmático que fue la crisis del año 2001, donde el país entró en default. Y el presidente que blanqueó esa situación fue el doctor Rodríguez Sá, que a fines de diciembre, el 23 de diciembre, en la Asamblea Legislativa, simplemente alguno tenía que salir a dar la cara. Él salió a blanquear una situación diciendo, señor, el país no puede pagar, punto. Los bancos se habían llevado de los meses precedentes
entre 20 y 22 mil millones de dólares de reservas internacionales que salieron en forma impune. El país se quedó sin reservas, existía entonces la convertibilidad peso-dólar, no podía pagar. Alguien tenía que salir a decir que no se podía pagar. Pero lo bueno que hizo en ese momento el presidente Rodríguez A fue no solamente que blanqueó esa situación, sino que dijo que iba a mandar las actuaciones al Congreso para que investigue la ilegitimidad de la deuda que estaba ya aprobada por la causa Olmos, que Alejandro Olmos había denunciado y había tenido sentencia en el año 2000. O sea, fue, si recuerdo con precisión, un ciudadano argentino común que hizo una denuncia relacionada con su sospecha de que la deuda pública argentina no era real. Exacto. Olmos en el año 1982, en las postrimerías del gobierno militar, en la Argentina el gobierno militar 1976-1982, que cae el gobierno militar a raíz de la derrota de Malvinas, ¿no? Pero simultáneamente se produce la cesación de pagos, el default de la Argentina, porque la Argentina también estaba en cesación de pago en esa época. En el 82, Alejandro Olmos, a quien conocí, con quien tuve el honor de colaborar, inicia una denuncia sobre la ilegitimidad manifiesta de la deuda pública que había sido contraída en las formas más irregulares y escandalosas por funcionarios del gobierno militar, especialmente quien era ministro de Economía entonces, Martínez de Oz. Luego la deuda siguió creciendo, porque después que terminó la Junta Militar, todos los gobiernos democráticos sucesores, todos aumentaron la deuda sistemáticamente, ¿no? Pero cuando adviene el año 2001, que era el gobierno de la Rúa en ese momento, se produce la crisis donde, como dice, la cuerda se tensó demasiado y se cortó en un eslabón, que era cuando la Argentina ya tenía que pagar intereses por un 25% del gasto público. Es decir, uno de 4 pesos que se gastaban en el Estado tenía que ser para pagar intereses de la deuda. Cuando se llegó a ese límite de imposibilidad de pagar y cuando los bancos habían llevado por volatilidad abierta su capital al exterior, la Argentina se encontró con que no tenía reservas, no tenía divisa y alguien por eso tuvo que salir a dar la cara, a blanquear la situación. Fue el presidente Rodríguez A, pero agregó que esa deuda, probadamente ilegítima, tenía que ser investigada por el Congreso. Y además, paralelamente, anunció que el gobierno iba a emitir transitoriamente una moneda paralela, que se iba a llamar el argentino, para evitar seguir teniendo deuda. Bueno, ese presidente Martínez de Oz duró en el poder una semana. Rodríguez A, perdón. Que dije yo... Martínez de Oz. No, Martínez de Oz decía del ministro, nada que ver. El presidente Rodríguez A duró una semana en el poder. Fue derrocado por un golpe de Estado parlamentario, donde toda la partidocracia parlamentaria, en mayoría, votó su destitución, el nombramiento de otro presidente y la continuidad que rige hasta hoy de que todos los gobiernos sucesores han ido aumentando la deuda. Ahora, licenciado Héctor Giuliano, para que la gente entienda un punto esencial. Sí. Deuda ilegítima, no solo por ser una deuda usuraria. ¿En qué otro aspecto una deuda puede ser ilegítima? Porque sea que un presidente, un ministro, use las finanzas públicas o el privilegio de poder contratar un gran préstamo de dinero de una manera más bien personal. Habría varias causales. Una es una causal estructural, la deuda odiosa. Se denomina deuda odiosa a la deuda que contraen gobiernos ilegítimos. Este caso fue fundamentalmente el de la Junta Militar que gobernó de facto en la Argentina después de haber derrocado al gobierno peronista en 1976 y que gobernó 1976-1982. Sí. Esa fue un caso típico de deuda odiosa, ¿no? Aclarando que el concepto de deuda odiosa, quien lo formaliza y lo aplica en la historia, es los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Porque Estados Unidos de Norteamérica tuvo un caso paradigmático con España. Cuando Estados Unidos le mueve la guerra a España con el atentado de falsa bandera del acorazado Maine en 1898, derrota a España, la derrota en el Caribe, en Cuba, y la derrota en Filipinas, y luego
se encuentra con que cuando toma el control, bajo un gobierno títere, cuando toma el control de Cuba, Cuba estaba endeudado con la entonces madre patria, es decir, con la metrópoli. Sí. Entonces ahí se gesta, se formaliza la teoría de la deuda odiosa por los tratadistas norteamericanos, que establecen que un gobierno ilegítimo que haya solicitado deuda, no para el crecimiento, sino hasta para sojuzgar a su propio pueblo, no estaba obligado a tener que reintegrar esa deuda y podía repudiarla, ¿no? Eso ya había hecho Estados Unidos después de la Guerra de Secesión, donde Estados Unidos no se hizo cargo de la deuda externa que había contraído la Confederación de Estados del Sur. Y anteriormente lo había hecho con su independencia con Inglaterra, en las guerras de independencia que tuvo Estados Unidos. Y eso no solamente fue una constante norteamericana, sino que fue el gobierno Bush de Estados Unidos el que insta al gobierno posterior a Saddam Hussein en Irak para que denuncie como deuda odiosa la deuda que el ex jefe de Estado Saddam Hussein había contraído con los países europeos para equiparse militarmente. Porque en castigo Estados Unidos le impuso que los países europeos se quedasen sin cobrar la deuda por las armas que le habían vendido a Saddam Hussein, porque Estados Unidos invadió a Saddam Hussein y resulta que la mayoría del material militar que tenía Saddam Hussein era de proveniencia europea, fundamentalmente francesa y alemana, ¿no? Y entonces resucita allí, año 2003, 2004, resucita Estados Unidos la aplicación de la deuda odiosa para que Irak no le pague selectivamente su deuda a los países europeos, ¿no? Ahora, eso sí, hace un veto total a que eso mismo ocurra con sus banqueros, ¿no? Porque vaya uno a hablar ahora de un repudio a la deuda por irregularidad. De todas maneras, quizás contestando a tu pregunta, una deuda es ilegítima, primero cuando reviste carácter de deuda odiosa en su origen, que es lo que ocurrió en la Argentina y en la mayoría de los países que se han endeudado bajo gobiernos militares no elegidos democráticamente. Pero luego viene, como en el caso argentino, las irregularidades manifiestas y escandalosas, donde funcionarios de gobierno con su sola firma, sin respaldo parlamentario, contraían deuda impagable. Cuando el Ministerio de Economía tomaba deuda no para proyectos específicos, sino para sostener un tipo de cambio artificial. Cuando masas de dinero excedentes de los petrodólares, ¿no? Que fue esa la época de los petrodólares de las guerras del Medio Oriente, 1973 y después 1979, ¿no? Producen esa masa impresionante de dinero que después los bancos, los principales bancos, se encargan de inyectar a todo el mundo. Y entonces se creó la gran oleada de endeudamiento internacional de la cual los países no han salido y siguen provocando efectos financieros, porque con eso se sancionó el principio de la perfecta y total volatilidad de capitales. Es decir, los capitales pueden migrar permanentemente en el mundo. Un ejemplo que parece surrealista. Hay operaciones que se hacen contra horario de cierre. Por ejemplo, la Bolsa de Buenos Aires cierra a una hora temprana, ¿no? Entre las 3 y las 5 de la tarde, ¿no? Sí. Pero, ¿qué ocurre? Por contrahorario, porque están en las antípodas, a esa hora, que entiendo, abre la Bolsa de Singapur. Por lo cual, el dinero que sirvió para operar en Buenos Aires, por transferencia automática, vía electrónica, migra al término de la jornada bursátil en Buenos Aires, migra automáticamente a la Bolsa de Singapur, donde trabaja hasta el día siguiente. Cuando el broker con el operador bursátil de Buenos Aires vuelve al día siguiente y abre su sesión a las 9, 10 de la mañana, hace la contraoperación. El capital que estuvo trabajando en la Bolsa de Singapur lo repatria a la Bolsa de Buenos Aires y sigue trabajando. O sea, se está trabajando con el criterio revolucionario de tasa instantánea y permanente. O sea, el dinero produciendo dinero
las 24 horas del día en cualquier rincón del mundo. Ahora, el licenciado Héctor Giuliano, porque esto es realmente insólito, pero, o sea, no deja de ser insólito, pero si ocurre es porque hay, por llamarlo de alguna forma, que no soy especialista técnico en el tema, ¿hay alguna norma económica internacional avalada por todos los países que lo permite? Bueno, hay un poder financiero internacional que es el que ¿Cómo permite se estructura, cómo baja la realidad? Que hay una determinada ley de derecho económico internacional que permite que grandes masas de dinero vayan de un lugar al otro sí, y bueno, nadie puede decir nada. A ver, ¿cuál es la tipificación concreta de esta norma que lo permite? Claro, ordenemos las ideas. El poder determina la ley, no es al revés. Es decir, claro, el poder, entonces, el poder financiero arma las leyes, ¿no? La volatilidad de capital, es decir, la perfecta movilidad para que capitales entren y salgan del país, es una disposición que toma el Estado. Ejemplo, cuando asume el actual gobierno Macri, en diciembre de 2015, existía la disposición que aplicaban desde Chile hasta otros países muchos años antes, que el capital financiero, es decir, no el capital que viniese a invertirse, sino el capital volátil que entraba y salía, no podía retirarse del país antes de un año, antes de los 365 días. Un ejemplo, sube el gobierno Macri, que es un gobierno abierta y totalmente respaldado por la banca propia e internacional, es decir, un gobierno que vino a gobernar con deuda, que si se corta el flujo de refinanciación de deuda 24 horas, pierde la estabilidad financiera y política, porque no tiene peso propio, sino es una suerte de Estado deuda dependiente, ¿no? Un país que tiene que renovar un promedio de 250 millones de dólares por día de capital. O sea, no podría, digamos, resistir el corte de ese flujo financiero. Ese gobierno apenas asume, reduce el plazo de salida de capitales de 365 días a 120 días. Como diciendo, señores financieros internacionales, ustedes pueden entrar en la Argentina fácilmente porque se pueden ir a los 120 días. Y a fines del año pasado reduce a 0 días. O sea que el capital financiero internacional puede entrar hoy, colocarse a tasas de interés e irse mañana. Y como las tasas de interés argentinas son las más altas del mundo, porque el propio Banco Central, no el mercado, el Banco Central oficial, paga por letras a corto plazo el 27% de interés anual, que es la tasa más alta del mundo. Si alguien puede entrar con capital, que es lo que está ocurriendo, lo que se llama carry trade o bicicleta financiera llaman, entra una masa de dinero, $1 millón o 1.000 millones de dólares, entran, se convierten en pesos. Esos pesos se colocan a tasa de interés del 27% y quedan 30 días. A los 30 días se lleva la cuota proporcional, ¿no? Del tiempo transcurrido. Pueden perfectamente, con tipo de cambio estable, volverse a convertir a dólares y salir del país sin la más mínima restricción. Eso nadie puede hacer demanda al Estado, al organismo internacional que fuere. Por eso, la ley está armada para eso. La ley está armada a hechura, a imagen y semejanza de las conveniencias del capital financiero. Esa es la explicación. Es decir, el poder financiero dicta la ley. Porque si se mirara el interés público, digamos, una permisividad así sería absurda. Es absurda, ¿no? Desde ese punto de vista. O sea que el poder financiero manda sobre el derecho. La gente cree erróneamente que el derecho tiene mayor poder que la fuerza, y es al revés, es la fuerza, sea la fuerza financiera del dinero o la fuerza de la espada que respalda el dinero, la que determina la ley. Licenciado Héctor Giuliano, este hecho que conocemos acá en Argentina como Corralito, en el que en un día, 20 de diciembre del 2001, unos 23.000 millones de dólares migra de Argentina, vacía los bancos. ¿Ocurrió en diferentes partes del mundo? ¿Ocurrió aún peor que aquí?
Bueno, porque se habla de España en el 2008 como eco de este corralito del 2001 argentino. ¿Es tan así? no, bueno, no conozco bien el tema como para poder desarrollarlo, pero en principio fueron de naturaleza diferente, porque en la Argentina existía una convertibilidad peso-dólar. Entonces el corralito se hizo para capturar los depósitos porque no había dólares de respaldo, sino la gente retiraba el dinero de los bancos y pedía sus dólares. Y los dólares no existían. O sea, fue una ficción que se hizo declarando que un peso era equivalente a un dólar cuando no había reservas de respaldo. Lo que vos te referís con respecto a la crisis europea, la fuerte fue en el año 2007-2008, que fue derivada de la crisis de las hipotecas subprime, que fue todo un fenómeno de especulación financiera en realidad de otro orden, fue de orden privado, donde se tomaban irresponsablemente y sin solvencia créditos hipotecarios sobre la base de propiedades sobrevaluadas. Y entonces cuando eso se blanqueó, ¿no?, eso produjo una reacción en cadena. Así que en realidad entiendo que el fenómeno no fue el mismo. El corralito argentino era una interdicción para que la gente no pudiese retirar sus depósitos de los bancos porque la economía estaba dolarizada. El peso valía $1 y los dólares no estaban en el Banco Central, entonces tuvieron que impedir, cerrar los bancos para que la gente no retirase su dinero, para que no hubiese una corrida generalizada, ¿no? En realidad eso fue el corralito, después se llamó corralón porque fue extensivo a todo hasta que se normalizase. Y se normalizó esa crisis de deuda con más endeudamiento, porque el gobierno que vino emitió 31.000 millones de dólares de deuda para compensar el bache que se había producido por esa especificación asimétrica. Un tema complejo para quien lo ve de afuera, ¿no? Sí. Pero siempre ligado a un problema madre que es el sistema de la deuda, no el problema, el sistema de la deuda, la trampa de deuda perpetua que el sistema conlleva y toda esta postura de poder político ideológico que la respalda, diciendo, señores, endeúdense sin la más miserable capacidad de repago, que a nosotros no nos interesa que nos devuelvan el capital nos sobra, nosotros lo que queremos es el diezmo laico de los intereses, y por eso los intereses suben más que proporcionalmente al stock de deuda. Y entonces la Argentina, para poner un ejemplo, en el año 2016 pagaba 10.000 millones de dólares de intereses. En el año 2017 pasó a pagar 14.000. En el año 2018, 21.000 millones. O sea, mientras el gasto público general crece a un ritmo de un 20-22%, la deuda crece a un ritmo del 70-80% por año. Es el principal rubro del gasto público y es la principal causa del déficit fiscal. Entonces se produce el círculo vicioso perfecto de la usura. La deuda y sus intereses es el principal gasto público. Ese gasto público determina déficit fiscal y el déficit fiscal se cubre con más endeudamiento. Entonces eso recicla continuamente y crea una bola de nieve. ¿Hasta cuándo puede durar eso? Nadie es gurú, nadie lo puede decir. Dura hasta que la banca sostenga ese sistema. Mientras le reditúe, va bien. Cuando un país entra en la cuerda floja de que no puede llegar a pagar todos los intereses, ahí la cosa se pone seria. Eso fue lo que le pasó a la Argentina en el 2001, porque cuando el país tenía el 25% del gasto público comprometido en pagar intereses, ahí, como se dice en la Argentina, los acreedores le soltaron la mano. Ahí no lo apoyaron más. Retiraron sus reservas aceleradamente y le cortaron el crédito y el país cayó en default. La Argentina hoy está potencialmente en ese peligro, porque de esos 21.000 millones de dólares de intereses que tiene que pagar, de capital no paga un centavo, está pagando las 2/3 partes, porque una tercera parte de los intereses las capitaliza por anatocismo. El anatocismo es el interés devengado y no cobrado, el que se produce por interés compuesto, cuando
el deudor no puede pagar no solamente el capital, sino tampoco puede pagar los intereses, el servicio de la deuda de ese capital. Transforma ese interés en capital y rinde nuevos intereses. Por eso, el alentosismo es sinónimo de interés sobre intereses, que es el sinónimo de la usura. La Argentina en este momento, importante advertencia que ya conocen los acreedores internacionales, la Argentina en este momento está capitalizando un 30% de los intereses a pagar. Quiere decir que la Argentina está en la perfecta cuerda floja temeraria de que no puede hacer frente a sus obligaciones de capital ni de intereses. Licenciado Héctor Giuliano, 50 minutos de reportaje y creo que lo mejor para ir terminando es necesariamente una doble pregunta, creo que no puede ser de otra forma. ¿Cuál es la solución y qué va a pasar si no hay solución? Bueno, sintetizar una solución en pocas palabras requeriría más de lo que fue este reportaje, pero yo lo sintetizo en lo siguiente. Primero, la deuda, en el caso argentino como en muchos países, es nuestra verdadera gran hipótesis de conflicto. Un conflicto existe, más allá de su connotación militar, la resolución de conflictos por vía militar es un caso extremo, pero el conflicto existe cuando hay voluntades e intereses contrapuestos y no tienen una solución racional. Necesitan una solución de fuerza, necesitan una solución de poder del Estado para replantear el tema. Si existiese, cosa que no hay ni siquiera vislumbrado de que ocurra, pero si existiese un gobierno que verdaderamente quisiera confrontar y no convivir eternamente con el problema, puede hacer tres cosas concurrentes, para lo cual habría que dedicarle una charla para cada tema, pero lo enuncio porque es la respuesta a tu inquietud. Primero, ilegitimidad. La mayor parte de la deuda pública está contraída en forma ilegítima, ilegal y con irregularidad en mayúscula y tiene que ser auditada, tiene que ser investigada. Recién cuando se deslinde por vía judicial, hay 4 causas abiertas en la Argentina, una con sentencia en firme, recién cuando se deslinde cuál es la parte legítima de ilegítima de la deuda, la Argentina va a poder encarar una posibilidad de reintegro sobre los valores legítimos. Segundo, insolvencia. El rey está desnudo y hay que decirlo. La Argentina no puede pagar, es decir, estamos pagando con el dinero prestado que nos dan para poder sostener los intereses. Es decir, en algún momento alguien tiene que salir, como le pasó al presidente Rodríguez, y decir, señores, la Argentina no puede pagar antes de vivir pidiendo prestado. O sea, el blanqueo de la insolvencia. Es decir, acá hay que poner las cartas sobre la mesa y hablar de las reales posibilidades que tiene el país para poder renegociar la deuda, porque no se habla de un repudio arbitrario. No, si la deuda es legítima, esa deuda a quien realmente desembolsó corresponde, pero si la deuda fue contraída en forma ilegítima, no corresponde. Y entonces, ilegitimidad, insolvencia, y el tercero es responsabilidades. Porque en la Argentina, como en gran parte del mundo, no puede ser que exista esa impunidad de que existen delitos pero no hay delincuentes. Es decir, hay funcionarios públicos que están endeudando irresponsablemente al Estado, que están firmando el equivalente de 6.000 millones de pesos por día, 250 millones de dólares, con deuda que no se puede pagar. El actual ministro de Economía, Caputo, está emitiendo deuda a 100 años de plazo. ¿Sobre qué base racional emite un país que no puede pagar sus obligaciones, emite 2.750 millones de dólares a pagar en el año 2117, donde ninguno de nosotros va a estar, donde no sabemos qué destino va a tener el Estado argentino y donde no hay capacidad de repago, y los prestamistas con intereses del 8% anual en dólares, que es una tasa altísima, en 10, 12 años ya tienen el retorno del capital invertido y después le quedan 90 años de usufructo de intereses por una deuda que fue contraída un siglo. Este es el gran dilema, el ser o no ser de la situación de deuda argentina. Confrontar o convivir. Sí, en la servidumbre se vive tranquilo, claro. El siervo vive tranquilo, lo dejan vivir mientras pague su diezmo.
La deuda es el diezmo laico que tiene la Argentina y por desgracia es la condena de servidumbre, hasta que exista una reacción frente a este sistema. Hasta ahora, por desgracia, no se avisora ningún movimiento de reacción, ni la Argentina ni en los principales países del mundo endeudados, como para revertir esta situación. Licenciado Héctor Giuliano, gracias por esta clase de economía de los países y de los bancos, que lamentablemente están indisolublemente ligadas para la caja de Pandora. Bueno, al contrario, gracias por la invitación y quedo a disposición de todos ustedes. Hasta la próxima.